Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Esto es Universo Sirius en su programa número 146. Gracias a todos por estar ahí. Estamos en directo desde el canal Educación de la Nueva Era. También para Facebook, para el canal que se transmite desde YouTube, también en Twitch. Así que les damos la bienvenida a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Y hoy, como lo anunciamos, tenemos como invitado a Ricardo Greenspoon, que ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias, Mariano. Un placer una vez más compartir contigo. Te agradezco el encuentro y facilitar también el encuentro con todos quienes nos acompañan y quienes nos acompañarán. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, recordamos, más allá de que ya has estado varias veces en el canal, recordamos que, eres coautor de Conciencia y Sociedad Distópica, psicólogo, divulgador, docente, y también coordinador, ¿no?, de lo que es el Congreso Conciencia y Sociedad Distópica. ¿Cómo va el Congreso? ¿Bien? ¿Están satisfechos con las expectativas? Sé que, digamos, está transcurriendo, digamos. Está transcurriendo, sí, comenzó el día 2 de noviembre y está finalizando el próximo 26 de noviembre. Todavía están sucediendo las ponencias que están disponibles gratuitamente en el sitio www.sociedaddistópica.com y la verdad que estamos sorprendidos, Mariano, muy, muy sorprendidos porque la cantidad de inscriptos superó lo que nosotros teníamos previsto en Claro. forma directa y bueno, el feedback que estamos recibiendo por parte de la gente, ponencias realmente muy intensas, muy interesantes en los distintos ámbitos que toca el proyecto de investigación y el libro al que hacías referencia. Así que la verdad que aliento a la gente a que se inscriba y bueno, la semana que viene ya se están difundiendo finalmente la mesa redonda de todos los integrantes del proyecto de investigación y por último, lo último que estaremos compartiendo es las conclusiones a cargo de Emilio Carrillo. Y dicho sea de paso, bueno, estamos haciendo público también que cerrado este congreso, estamos cerrando una nueva instancia, un nuevo ciclo de este proyecto de investigación que comenzó en 2018 y bueno, es un nuevo fruto, además del libro, este congreso y bueno, lo público que estamos ahora haciendo también es difundir que el proyecto continúa. El Muy proyecto bien. continúa. Va a Sí, sí. continuar, tiene otras instancias, entonces. Sí, sí, viene una instancia que realmente va a ser muy, pero muy interesante, Mariano, en la que seguramente también seguiremos compartiendo mucho contigo y con tus plataformas, porque el ciclo que viene ahora, que tendrá diferentes formatos, por supuesto, apunta fundamentalmente más que a la observación, que fue lo que nos ocupó mayormente en estos 3 años. Estamos pasando a una etapa en la que requerimos mayor contacto directo con la gente Claro. y poder ponernos en práctica, o sea, respecto del qué hacer, el qué hacemos en esta distopía, el Claro. cómo gestionamos en estas situaciones tan turbulentas, estamos en este momento direccionando el proyecto hacia esa pregunta y a una práctica que nos permita seguir en este camino del despertar. Claro, más interacción y prácticas concienciales. Y qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia que, surgió el libro, surgió el congreso, que está haciendo, digamos, está transcurriendo. Primicia para vos, Mariano. Y Sí, sí. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos. Educación de la Nueva Era, que sinceramente ha difundido y ha compartido mucho en relación al Congreso. Y claro, sinceramente nos preguntábamos, ¿no? Porque el Congreso es como que, bueno, las conclusiones finales, y claro, conclusiones finales del proyecto. Entonces, es como que estaba como ese aroma de que como que culminaba, ¿no? Entonces, qué bueno que siga el proyecto, que tenga otras instancias. La verdad que ahí nos escribe Esther,
Dice, buenas tardes, Barcelona, por cierto, muy interesante el congreso, Aida, Bea Sejay también, Nidia, muchísimas gracias a todos los que están en directo y bueno, gracias Ricardo por la primicia y estaremos atentos a las novedades de las nuevas instancias. Y bueno, hoy tenemos un título que es De la mente a la conciencia y también estamos muy ansiosos por descubrir un poco eso y que nos compartas. Sé que, bueno, es como un taller que tú dictabas o dictas actualmente, que lo diste también aquí en España y hoy, bueno, tienes este programa a disposición para compartir con todos nosotros y te agradecemos y adelante, de la mente a la conciencia. De la mente a la conciencia. Sí, efectivamente, en un momento se convirtió en un taller, tuvo un formato taller, también de curso de desarrollo personal en el ámbito de la psicología. Pero me parece interesante como introducción al menos, Mariano, y bueno, y quienes nos estén siguiendo. Primero, si bien es un tema muy, muy amplio y es del ámbito de la psicología, pero es también del ámbito de la distopía, ¿no? Como veníamos hablando recién en el marco del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. ¿Y por qué? Porque aquello que en determinado momento de nuestras vidas, viviendo en épocas pre-marzo 2020, configuraban situaciones de conflicto o de detenimiento en nuestro proceso o en nuestro desarrollo evolutivo en conciencia, bueno, esto se ha incrementado a partir de marzo 2020. Entonces, tiene más sentido aún comprender de qué hablamos cuando hablamos de la mente a la conciencia. Ya de por sí, estar hablando en estos términos pareciera como que implica en sí un movimiento, ¿no? Un recorrido, una mudanza, como si fuera necesario llevar a cabo este movimiento. Y efectivamente es así, es así. Y va a ser muy simple comprenderlo. Quizás se aporte algunos datos un poquito más técnicos respecto de esto. Pero empezando por lo simple, sí, de la mente a la conciencia implica llevar a cabo un recorrido que va de una habitación, que es la mente, cuando hablo de la mente, en principio estoy hablando de la mente concreta, de uno de nuestros niveles mentales. Pero movernos de la mente concreta ¿hacia dónde? Hacia otra habitación, que es la habitación de la conciencia. ¿Y por qué debería moverme de la mente a la conciencia? Bueno, pero es algo que va sucediendo espontáneamente a lo largo de nuestra vida, sucede espontáneamente este movimiento, y es un movimiento que justamente tiene que ver con que en nuestro recorrido personal, lo primero que se va a configurar en nuestro ego, en nuestro personaje, es nuestra mente concreta. Ahora, en determinados momentos de nuestra vida, volviendo a lo que planteaba hace un ratito, en movimientos de conflicto, en momentos de detenimiento o en momentos de crisis personales, sucede específicamente la necesidad de poder observar aquello que me está deteniendo, aquello que me está conflictuando, aquella experiencia que está sucediendo en mi vida y que requiere de un movimiento de un observador, que es mi mente concreta, a otro observador diferente, que es mi conciencia. Ahora, ¿qué es mi mente concreta y qué es mi conciencia? ¿Qué están separadas? ¿Son aspectos diferentes? En cierto modo, sí. En cierto modo, sí sucede como una especie de separación natural. Y esto tiene que ver con lo que quizás técnicamente pueda compartir ahora con ustedes, aunque sea de manera sintética y simple, pero hay algo de nosotros que sí pareciera como que se va separando, como que se va desintegrando. Entonces, llevar a cabo en determinado momento, pero poniéndole más foco, a esta mudanza necesaria, que es poder observar experiencias presentes desde mi ser consciente y ya no solamente o específicamente desde la óptica de mi mente concreta,
se convierte en algo absolutamente necesario. ¿Para qué? Para reintegrarme, para volver a unir lo que fui con lo que soy, Entonces, partiría primero de un concepto, y si sucede alguna pregunta, Mariano, o en vos o en quienes nos estén escuchando, con mucho gusto, sentite libre de interrumpirme y así vamos amplificando y clarificando. Pero lo primero que me gustaría compartir es que en este recorrido, que va de la mente concreta a la conciencia, hay algo muy importante como noción clave y como noción fundamental para que podamos comprender por qué se va generando este movimiento naturalmente y por qué a veces necesitamos nosotros llevar a cabo este movimiento. Hay una tendencia, hay una noción clave, hay una noción central, hay una hipótesis central que es la que le da marco a un enfoque psicológico, que es el enfoque centrado en la persona, que es un enfoque psicológico, así como existen diferentes enfoques en psicología, como el psicoanálisis, o como la Gestalt, o como el conductivismo, el cognitivismo, etc. En este caso, el enfoque centrado en la persona, que es un enfoque psicológico que ha fundado, que ha creado el doctor en psicología Carl Rogers, habla de una noción clave, de una noción fundamental sobre la que se basa este enfoque, y que él que la llamó, pues ya ha partido Carl Rogers, pero que la llamó la tendencia actualizante. La tendencia actualizante. ¿Y qué es la tendencia actualizante? Para ponerlo simple, la tendencia actualizante es una energía inherente a todo ser vivo, no solamente a los seres humanos, a todo ser vivo, a actualizarse de manera permanente, sería como estar descargando permanentemente la última versión de nosotros mismos, actualizarnos permanentemente en una dirección proactiva de la vida, en una acción, en una conducta, en una presencia que nos lleve a vivir lo que hemos venido a vivir y cómo lo hemos venido a vivir. Es una energía inherente a todo ser vivo. Y siendo así, una energía inherente e imparable, además, imparable, de todo ser vivo, frente a esta energía lo que nos va sucediendo a lo largo de nuestro recorrido es que en determinadas circunstancias sufrimos, lo pongo entre comillas, sufrimos determinadas condiciones. Para actualizarme, también debo tener en determinados momentos conductas o actitudes adaptativas frente a determinadas condiciones que suceden en nuestras vidas. Todos pasamos por estas condiciones, las plantas también. Un ejemplo muy claro con respecto a esto es que si ponemos una planta de una papa, una planta en un sótano, en un subsuelo, y en ese subsuelo arriba tenemos una ventanita, una claraboya por donde entra la luz del sol, sin ninguna duda que la planta irá creciendo de modo tal y en una forma que le permita ir acercándose a esa luz que entra por esa claraboya. Esa es la condición. Es la condición ¿para qué? Para que la planta se pueda actualizar a sí misma y pueda permanecer creativamente en la vida. Ahora, volviendo a nosotros, los seres humanos, cuando llegamos al mundo, cuando encarnamos, cuando llegamos al útero materno, no somos otra cosa que nosotros mismos. Somos nosotros mismos íntegramente. No hay una separación entre nada y nada de mí mismo. Soy yo mismo quien llega al mundo. Soy yo mismo con todos mis cuerpos, incluyendo mi cuerpo mental, por supuesto, pero además tengo ya un cuerpo físico, además ya empiezo a producir emociones, además podemos considerar que tenemos un cuerpo etérico y podemos considerar que también tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, llego de manera íntegra y a partir de determinadas circunstancias
en mi experiencia, en mi vida, va sucediendo poco a poco, va sucediendo esta separación de la que hablaba al principio. ¿Entre qué y qué? Bueno, Rogers lo llamó entre mi sí mismo, íntegro, el que auténticamente y lo que auténticamente soy, y algo que se empieza a construir, ese es el proceso de convertirnos en personas, finalmente, que se empieza a construir y que Rogers llamó la imagen del sí mismo. En ese sentido, traté de resumir sintéticamente por qué esta energía me lleva a actualizarme por un lado, pero por otra parte sucede inevitablemente también esta separación. Es como si me hubiera separado de mí mismo. Entonces, si me separo de mí mismo, y para ponerlo por ahora en esta perspectiva que estamos abordando hoy de manera simple, ¿qué es lo que primero se separa de mí? Bueno, lo primero que se separa de mí es mi cuerpo mental concreto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque empiezo a sufrir determinadas condiciones, podemos enumerar miles de ejemplos, y voy generando una imagen de mí mismo, mi personaje, mi ego, que es el que de alguna manera me va sosteniendo en la vida y va permitiendo que siga desplegando mi experiencia como ser humano. Ahora bien, hay un momento que, bueno, es el momento que me parece que es el momento bisagra, en donde damos cuenta de esta separación. Observamos que nosotros tenemos una separación de nosotros mismos. Y fundamentalmente esas instancias suceden, incluso cuando somos bebés, cuando lo que estamos manifestando es un desacuerdo conmigo mismo. Es como si hubiera una especie de pugna entre mi mente, por un lado, y mi ser, mi conciencia, que sigue pugnando y alimentando y alentando a que siga viviendo mi experiencia como ser humano desde el ser consciente que soy. Claro, estos desacuerdos no es lo mismo vivirlos a una temprana edad, teniendo pocos meses de vida, o al año, a los 2 años, a los 3, a los 4, que siendo ya un adolescente o un joven adulto o un adulto mayor. Son distintos momentos evolutivos en la vida en las que el desacuerdo que tenemos con nosotros mismos impacta de una manera diferente. Para poner un poquito esto también, hacer una analogía, desde el punto de vista psicológico, vamos a consulta, vamos a ver a un psicólogo, vamos a ver a un terapeuta, vamos a una consulta con una persona terapéutica, más allá del título académico, o un counselor, un consultor psicológico. Vamos a una consulta, a un coach, sí, siguen apareciendo nombres de personas que asumen un rol de persona terapéutica. ¿Y cuándo acudimos a estas personas? ¿O cuándo acudimos a un médico? Que también es una persona terapéutica, o cuando acudimos a un abogado, que de alguna manera, si puede, también es una persona terapéutica. Acudimos fundamentalmente cuando lo que estamos sufriendo es un desacuerdo. Generalmente la consulta comienza creyendo, hay una especie de constructo, creyendo que el desacuerdo es con alguien. De hecho, bueno, muchas veces hay escenarios en donde tenemos desacuerdos con otros, por supuesto. O que el desacuerdo es con algo de nuestra vida, con lo que no estamos de acuerdo. Y es así. ¿Por qué? Porque son escenarios, son lo que yo llamo laboratorios diferentes, experienciales, en donde estamos jugando nuestra experiencia y encontramos con que tenemos desacuerdos. Y son desacuerdos que pueden incluso llevarnos a tener sintomatología, o a padecer algún tipo de enfermedad, o tener malestares, no solamente emocionales, también físicos. Y en ese momento del desacuerdo, hacemos una consulta. ¿Por qué planteo esto? Porque se ve muy claramente en el ámbito de la consulta psicológica que la persona llega con su consulta. Ayer, por ejemplo, me viene un ejemplo en este momento. Una persona en el momento de la consulta me dice, lo que pasa, Ricardo,
es que nosotros somos una producción de nuestros padres, me decía. Hablando justamente de lo que planteé hace unos minutos atrás, de que sufrimos ciertas condiciones. De pronto agresión cuando somos niños, o ausencias, o pérdidas, o maltrato, o rótulos. Vamos sufriendo estos condicionamientos. Y frente a estos condicionamientos, bueno, nos vamos adaptando, seguimos creciendo, nos seguimos actualizando, pero esos condicionamientos siguen configurando a mi personaje, a mi ego, y lo siguen condicionando y construyen esa imagen de mí mismo. Entonces, esta persona se refería fundamentalmente a esta cuestión y me planteaba, Ricardo, nosotros somos una producción de nuestros padres. En este momento nosotros estamos sufriendo lo que sufrimos, las condiciones que tenemos para relacionarnos o para llevar a cabo alguna experiencia que querríamos llevar a cabo, porque somos una producción de esa historia. Entonces, lo primero que me surgió al sentir su comentario y su compartir fue plantearle esto. Sí, en un sentido sí, efectivamente, la producción, o a lo que llamamos producción, tiene que ver con una cuestión absolutamente fisiológica y biológica, porque nosotros, desde la perspectiva al menos, y que propongo compartir en este encuentro, que es una perspectiva más espiritual o más álmica, nosotros hemos elegido a esa mamá y nosotros hemos elegido a ese papá, hemos elegido esa experiencia, hemos firmado, como yo llamo metafóricamente, una especie de contrato con nosotros mismos, un contrato con nuestro ser, un contrato con nuestra alma, y de pronto nos encontramos ya encarnados en este ser humano que somos, en este personaje que somos, y decimos, bueno, pero toda esta historia, estas condiciones de valía, esta necesidad de consideración que yo he tenido de parte de mamá, de parte de papá, no las tuve. Entonces, este que soy hoy, este constructo que soy hoy, esta imagen de mí que soy hoy, es una producción de mis padres. Y yo le propuse a esta persona lo siguiente, le propuse esta visión, esta óptica, distinta, diferente, una óptica más conciencial, distinta a esta otra óptica que surgió más desde su mente. Le propuse esto, le propuse, mira, si bien fisiológicamente y biológicamente somos una producción física, genética, de nuestros progenitores, hay algo que nosotros hemos elegido vivir e incluso se nos fueron presentando esas condiciones en la vida y de pronto nos encontramos en un momento con este desacuerdo. No puedo tal cosa, o no me puedo relacionar de tal manera, o quiero tener una pareja pero no puedo tenerla, o económicamente estoy sufriendo lo que estoy sufriendo, o frente a una situación como la que acabamos de sufrir, o la que todavía estamos sufriendo, como la pandemia, me veo restringido, siento malestar. Sí, pero hay un desacuerdo en todos estos escenarios que empieza en nosotros. ¿Y en nosotros en qué sentido? En cómo lo gestionamos. ¿Cómo gestiono mi propio desacuerdo? Independientemente de que sea un desacuerdo con otra persona o con alguna experiencia que estoy viviendo. Pero yo siento que ahí empieza a suceder esta mudanza de esta habitación, que es la de la observación desde nuestra mente concreta, a esta nueva habitación, que es la habitación de la conciencia. Es como que acá tengo una óptica que me permite observar, que es la de mi mente, y acá tengo otra óptica que también me permite observar la misma experiencia. Lo que difiere de una óptica a otra es lo que me va a permitir, en tanto observe mi experiencia desde un lugar o desde el otro, gestionar mi desacuerdo de una manera o de otra. Acá hago una breve pausa por si surge alguna consulta. Si no, continúo, Mariano. Estoy escuchando atentamente como todas las personas que están conectadas y con muchos saludos. Gracias por el Congreso y la posibilidad de expandir nuestra conciencia. Bueno, todos saludan desde México, Montevideo, Argentina. Bien, desde el público
no ha surgido ninguna pregunta. Yo Están escuchando. simplemente, sí, yo simplemente, sí, están escuchando atentamente y les decimos cualquier tipo de duda, consulta, aportación que quieran hacer. Este es un encuentro en el cual todos somos uno. Pero me gustaría, con lo que escuché en estos 20 minutos, quizás hacer una especie de integración, ¿no? Una especie de integración y quizás derivar en alguna cuestión y luego continúas. Pero para que, claro, concretizando bien, como para que nos quede, para sacarle el jugo, ¿no? Más de lo que aparte, porque lo que mencionaste ya está, digamos, integrado. Claro, primero y principal es de la mente concreta a la conciencia. Eso es fundamental, porque claro, tenemos diferentes tipos de mente, está la mente abstracta, la más cercana, de la mente concreta a la conciencia. Mente y conciencia, mencionaste que están separadas. Dentro de esa mente, ¿no? Ahí estaría la famosa personalidad, ¿no? Y el núcleo de esa personalidad sería nuestro ego, ¿no? Entonces, en cierta forma, cuando tomamos más conciencia, como tú mencionaste con el ejemplo también de la patata, ¿no? O de la papa, que está, o sea, hay un sol y si la dejamos en una habitación es como que va buscando la luz, va buscando la vida. Interesantísimo, porque es lo que hacemos nosotros también. Entonces se da como un viaje, ¿no? Ese viaje desde la personalidad, desde el núcleo duro del ego hacia la conciencia del ser. Y algo que también me llamó la atención y quizás a nuestros amigos y amigas también, que nos mencionas que es natural esa separación, es natural. O sea, es natural ir desde el ego a la conciencia del ser que somos. Y lo que nos lleva a potenciar esa separación son los desacuerdos, ¿no? Los conflictos vendrían a ser los desacuerdos, las noches oscuras podría ser también. Y además pensamos que el conflicto está afuera, ¿no? Con otra persona o con una situación o con el mundo, ¿no? Entonces, no hace mucho en este programa, Ricardo, planteamos el tema de la eliminación de la personalidad. Y claro, han surgido muchas preguntas, ¿no? Porque, claro, la eliminación de la personalidad es lo que las tradiciones espirituales, principalmente incluso desde Oriente también, ya desde hace muchos años, las de Occidente también, las originales, pero las de Oriente desde hace infinidad de años, 5000 años que están con el tema de la eliminación de la personalidad. Pero claro, en esta humanidad de conciencia egoica mencionar la eliminación de la personalidad choca, ¿no? Entonces, Ricardo, desde la psicología, primero, saber si no sería conveniente eliminar la personalidad. ¿Qué piensas? O sea, ¿qué pensás vos en relación a eso? Y la personalidad, en cierto punto, ¿no nos bloquea el camino a llegar a la conciencia del ser que buscamos? Es decir, en ese viaje natural, como tú mencionaste, en el medio, esa personalidad adquirida y con el núcleo del ego, ¿sería lo que nos traba? Ahí lo dejo. Bien. Bueno, muy interesante, Mariano, lo que estás proponiendo. Porque de hecho, volviendo al consultorio, lo primero que intento proponer cuando ya entramos en este debate, e incluso cuando ya nuestra mente concreta empieza a debatir con nuestra mente abstracta, lo primero que empieza a suceder justamente es una especie de conflicto interno. Pareciera como que, bueno, este personaje no lo soporto más, no quiero ser más este personaje, ¿cómo hago para sacármelo de encima? Bueno, calma. Primero me parece que es importante, hablando de la integración, considerar mínimamente que para poder ser lo que auténticamente somos, y cuando digo ser, no estoy hablando de un discurso, sino que estoy hablando de una práctica. ¿Eh? Para poder ser, ¿m? Para poder manifestar experiencialmente el que soy, primero necesito vivir este proceso de convertirme en esta persona. ¿Eh?
Y lo primero que propongo cuando sucede este desacuerdo es entrar en una experiencia introspectiva que implica una comprensión muy profunda acerca de la necesidad que hemos tenido de este personaje que tenemos, la necesidad profunda que hemos tenido de haber vivido, entre comillas, sometidos a esa personalidad, a ese ego, a esa construcción, llamémoslo como querramos llamarlo. Con lo cual, si hay un momento en el que me estoy abriendo a esta mudanza, a este tránsito experiencial, y si me estoy abriendo a esto, a llevarlo auténticamente a cabo, a partir de mis prácticas cotidianas y de cómo las voy gestionando, y creo que es un momento muy interesante, primero para darle las gracias al personaje, para ofrecer nuestra gratitud desde nuestra conciencia por todo lo que nuestro personaje, nuestra construcción, nuestra imagen de nosotros mismos nos ha facilitado y nos ha permitido vivir experiencialmente para llegar a este momento de nuestra vida en el que intentamos despertar y disolver el conflicto, disolver el desacuerdo y no pegarle un tiro al personaje, no hay nada que eliminar. Si el personaje también es yo. Lo que pasa es que pareciera como que a veces se desentiende, o quizás, ¿no? Al menos es lo que comparto yo desde mi experiencia personal, lo que sabias y sabios han compartido con nosotros acerca de la eliminación del personaje, que tenemos que eliminar el ego. Yo no creo que se hayan referido a que tenemos que eliminar a nuestra mente concreta, sino que posiblemente, metafóricamente, se estaban refiriendo a lo que tenemos que sacar de nuestra vida, que es justamente la gestión de nuestra mente concreta acerca de aquello que nuestra mente concreta considera que es una experiencia. ¿Y por qué? Porque la mente concreta no vive la experiencia, opina sobre la experiencia, la juzga, la interpreta, la justifica, la fundamenta. Es mente. ¿Qué es mente? Digo esto para ir un poquito más acerca de tu pregunta. ¿Qué es lo que voy a eliminar? ¿Cómo voy a eliminar a mi mente? ¿Cómo voy a eliminar a mi personaje? Si es precioso. No mi construcción, pero mi mente es preciosa. Mi mente es parte de mi divinidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque primero por ahí daría una simple definición de mente. Mente es un conjunto de facultades cognitivas. Es un conjunto de facultades cognitivas. Tenemos una mente para poder recibir información y para que esa información pueda ser procesada. Si yo elimino ese cuerpo mental de mi experiencia como ser humano, divino y eterno que soy, estoy eliminando un cuerpo y estoy eliminando un poder y una capacidad que tengo que es preciosa, que es la de poder procesar en ese sistema operativo todo lo que cognitivamente la vida me va informando. La vida a través de lo que sea, la vida me va informando. Entonces tomo esa información, pero la tomo para mi bien, no para mi mal. Por eso planteé antes que la clave en el desacuerdo, la clave consiste en preguntarnos qué de mí está gestionando este conflicto. ¿Qué parte de mí está manifestándose? ¿En qué cuerpo mío se está manifestando al momento de tomar una decisión, al momento de mi confusión? ¿Y por qué? Porque si la gestión, si la conducción, si el volante, el timón lo toma mi mente concreta, que como decíamos antes, no tiene otra función que esa, que es la de proveerme información, y a esto le agrego que mi mente concreta, además de aportarme información, es mi disyuntor, es mi térmica, es mi sistema de alarma, es lo que me permite sobrevivir, es donde está mi reptiliano justamente,
esa mente concreta, básica, que me permite además mantenerme vivo en el mundo, que me informa si tengo un león adelante mío, que tenga cuidado porque me puede comer. Para eso está mi mente. Mi mente está para constituir una confianza, para poder permanecer en la experiencia y para poder permanecer en el mundo. Pero mi mente, al momento de tomar decisiones, si toma decisiones, tengamos en cuenta que las está tomando desde esta óptica, desde una óptica desde la que está observando nuestra mente y como sistema de alerta y sistema de alarma nos está diciendo cuidado, atentos, desconfiemos, miedo, miedo, miedo. Y a través de nuestra mente concreta justamente entra, es la puerta que le da entrada al miedo. Y el miedo es lo que me lleva a tomar conductas adaptativas. Y el miedo es lo que, como decías recién, Mariano, interrumpe. Es como que me cierra la puerta de la habitación de la conciencia. Pero me la interrumpe o me cierra esa puerta en tanto sea mi gestión, la gestión que llevo a cabo escuchando solamente a mi representante, a mi personaje, a una especie de entidad a la que le hago caso en todo y para todo lo que tengo que decidir. Y ahí es donde se produce el desacuerdo. ¿Por qué? Porque cuando escucho a mi mente, pero siento otra cosa. No con mi mente. ¿Qué hago? ¿La elimino? ¿Le pego un tiro? No. Lo primero que intento hacer primero es comprender este funcionamiento mío, que hay algo de mí que se está manifestando muy fuertemente y que básicamente tiene que ver con el miedo o con el enojo, porque nuestra mente también es la que produce nuestros enojos. Entonces, comprender el lugar que ocupa la mente concreta en nuestra experiencia como seres humanos es muy importante, porque es lo que nos permite volver a colocar a nuestra mente en el lugar que le corresponde, en el lugar para el que nosotros necesitamos una mente, y una mente preciosa, una mente que pueda desplegar toda su inteligencia cognitiva. Ahora, no podemos quedarnos ahí. Por eso, el desacuerdo es el momento bisagra. La confusión es el momento bisagra, porque es el momento en donde tenemos que atender distintos timbres, distintos golpes a distintas puertas, como si estuvieran entrando diferentes voces en nosotros, una que dice, por favor, hace esto, por favor, escapá de esto, por favor, salí de esto, por favor, basta de esto, pero otra voz que me está diciendo, calma, vamos a observar. Vamos a observar. ¿Y cómo es observar desde la óptica de la conciencia? ¿Cómo es gestionar desde la conciencia? Tengamos en cuenta que estoy resumiendo muchísimo muchos de estos contenidos que tienen que ver con esto que estamos compartiendo hoy, de este recorrido de la mente a la conciencia. Porque observar desde la conciencia requiere reaprender, requiere desaprender y requiere tomar en conciencia determinadas herramientas. Prácticas. Es llevar a la práctica, entrenando y aprendiendo y jugando el juego que realmente queremos jugar, el que sentimos que queremos jugar, el que auténticamente sentimos, y acá ya estoy dando una pista, no es tan complicado, es sentir. Rogers lo llamaba la sabiduría organísmica, la sabiduría de nuestro organismo, de todo, no solamente la sabiduría de nuestra mente o el conocimiento mental, es la sabiduría organísmica, también la llamamos intuición, es me siento mi corazonada, claro, es mi corazón, de hecho es el cerebro que tengo en el corazón también el que me está hablando a partir de esta óptica conciencial. Entonces, sentir es una puerta fundamental, a partir de la cual podemos empezar a gestionar y observar desde una perspectiva absolutamente diferente aquello que estamos experienciando, sintiéndonos. Y digamos que integro
al sentir como capacidad humana, o de casi todos los humanos, en algún momento quizás lleguemos a eso, integro a esto otra llave fundamental. Es la llave fundamental, que es la presencia. Hablamos tanto en estos tiempos, ¿no? De la parusía, de la presencia, de la nueva humanidad, que estamos llamados en estas épocas a estar presentes. Pero a estar presentes ¿desde qué? De mí. Porque si estoy presente en mi sentir, incluso hasta puedo, Mariano, tomando lo que me preguntabas, hasta puedo empatizar con mi mente. ¿Puedo empatizar con mi mente? ¿Puedo comprenderla? ¿Puedo amarla? ¿Puedo abrazar su miedo? ¿Puedo abrazar su enojo? ¿Puedo abrazarla y calmarla? ¿Puedo pedirle que me deje jugar a mí? Y mi mente, en tal caso, si llego a este tránsito, a esta mudanza, ¿me va a hacer caso? ¿Va a renunciar a ese puesto que tan fuertemente ocupó, al del personaje? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y no estoy hablando de algo teórico, y no es para convencer a nadie de esto, sino para alentarlos en confianza a que llevar a cabo esta mudanza, este movimiento, este recorrido, en el momento presente de mi desacuerdo, frente a cualquier escenario, cualquier laboratorio, cualquier experiencia que esté viviendo, y viviendo es sintiendo, tomo herramientas, desaprendo a usar herramientas que no aprendí a usarlas, aprendo a usar herramientas nuevas que tengo en mi caja de herramientas, nadie me las va a dar, las tengo yo, las traje yo, están en mi caja de herramientas, y aprendo a usarlas y me pongo en práctica, las practico. Y para concluir, al menos en este momento, esta parte, Mariano, voy a mencionar a 3 herramientas. 3 herramientas, para dar un ejemplo muy simple. Muy simple en cuanto a lo que implica esta primera parte, este primer módulo que estamos compartiendo hoy, que es acercarme a mí. Acercarme a mí, al que soy. Parece una paradoja. ¿Cómo me voy a acercar a mí mismo si soy uno? Bueno, sí, soy uno, pero en algún momento pareciera como que me desintegré, me separé de mí mismo, me divorcié de mí mismo. Sí, es cierto. Así está sucediendo con la humanidad también. La humanidad también se está separando, también se está disociando en este momento y también se está divorciando. ¿Por qué? Porque hay una humanidad que permanece todavía en la mente concreta y hay otra humanidad que está emergiendo fuertemente, que se está mudando a esta habitación consciencial y pretende gestionar su ser humano con uno mismo y con otros desde esa nueva habitación, la consciente. Y decía 3 herramientas. Una que es la empatía. La empatía, la escucha empática. La escucha empática que lo que implica es presencia, e implica entrar conmigo mismo primero, en ese estado en el que estoy absolutamente presente y en contacto con lo más profundo y en este preciso instante con lo que estoy sintiendo. Y si esto que puedo llevar a cabo conmigo, lo puedo llevar a cabo con otro, también seré empático, entraré en el sentir de aquel que me lo permite, con todo respeto, entraré en el sentir del otro, en aquel que quiere compartir conmigo su sentir, incluso su sentir enojo. Entro empáticamente en esa escucha empática. Esto es una actitud y es una conducta que está en nuestra caja de herramientas y que en tanto la podamos poner en práctica, nos lleva a esta habitación, a esta forma de gestionar utilizando una herramienta empática. Otra actitud y otra conducta que me gustaría mencionar es la congruencia. La congruencia, ser congruentes. Y acá, ¿por qué planteo la congruencia? Porque la congruencia tiene 2 tiempos. En un primer tiempo, la congruencia, el ser congruente, implica una práctica personal, que es poner en línea, alinear lo que estoy pensando, mente concreta,
Lo que está debatiendo mi mente, mente concreta, mente abstracta, que está debatiendo, que está opinando, pero que sin embargo está pensando otra cosa y que hay un debate interno, etcétera, 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 entonces pongo en línea esto con lo que estoy sintiendo. Y ponerlo en línea significa lograr acuerdo entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque de poner en línea lo que pienso y lo que siento, va a surgir mi acción, va a surgir mi hacer, va a surgir lo que voy a manifestar finalmente. Entonces, pienso, siento y llevo a cabo mi acción en línea, en acuerdo pleno conmigo mismo. Entonces estoy manifestándome de manera congruente. Es otra herramienta. Y una tercera, hay muchísimas herramientas, pero una tercera que me gustaría al menos hoy compartir es la aceptación. La aceptación. La aceptación, para diferenciar, no estoy hablando de, bueno, ok, dale. Okay. No, no, no. No estoy hablando de me adapto o me resigno o bueno, dale, pegame, está bien. No, 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 pegame no. Es aceptar que quizás el otro quiere golpearme. Puedo aceptarlo como una experiencia del otro, pero eso no significa estar de acuerdo. Entonces lo llevé a un extremo, ¿ok? Pero aceptar es simplemente aceptar la experiencia presente, recibirla como tal, sentirla tal como viene y como la vida me la está entregando y en el formato en el que me la está entregando, y la acepto, no le cierro la puerta, no interrumpo a la experiencia, lo que no significa que esté de acuerdo. Acepto aquello que viene a mí, lo observo, me siento y me respondo, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Porque también desde esa perspectiva voy a gestionar. Bueno, da para mucho más, Mariano, no sé cómo estamos. Aquí estamos perfectamente. Gracias por las herramientas y perfectamente clara la separación con todo lo que como tú mencionabas, ¿no? Con todo lo que se construye a través del miedo, ¿no? Y todo ese conjunto de pensamientos fijos, subconscientes, adquiridos. Y por otro lado, claro, la mente como sistema operativo, ¿no? Exacto. O sea, el ego vendría a ser como un constructo dentro de la personalidad, pero no es la mente. Claro, la mente sería como la habitación donde se construye, ¿no? Y tiene habilidades maravillosas, como tú mencionabas, incluso ultra rápidas, incluso está a cargo de procesos ultra complejos, tales como la digestión, está a cargo de todo el sistema, incluso el sistema de alarma, como tú mencionabas, ¿no? Que nos mantiene con vida el sistema de alarma, el mecanismo de supervivencia que nos avisa de peligros. Si te parece, a ver, podemos ir a alguna. He visto que llegaron muchos comentarios, muchos comentarios. A ver, quizás hay algunas preguntas. A ver, aquí. Quería consultar, dice Santiago, ¿qué opinas sobre las flores de Bach? ¿Qué opinión te merecen las flores de Bach? Bueno, puedo hablar simplemente desde mi experiencia, Santiago, porque no soy experto en el tema, pero mi experiencia, tanto en mi experiencia personal, en el haber en algún momento aceptado, acordado tomar flores de Bach, en mi experiencia personal han resultado sumamente facilitadoras para el momento o el proceso que yo necesitaba vivir. También conozco y sé de diferentes profesionales, tanto de la medicina alternativa, como suele llamársela, ¿no es cierto? O la homeopática, o en distintas profesiones de ayuda que recurren a las flores de Bach y a otras flores también y sustancias naturales para lograr un propósito finalmente. Porque las flores tienen que ver con eso, con recurrir a la naturaleza, recurrir a la vida para facilitarnos un propósito.
un propósito que generalmente está muy vinculado a la sintomatología. Generalmente recurrimos a una sustancia cuando tenemos algún tipo de síntoma o estamos transitando por algún estado emocional que requiere el buen uso de alguna sustancia. Pero, bueno, acuerdo cuando es necesario y desde el más profundo conocimiento de quien gestiona la prescripción de flores, me parece muy interesante. Muy bien, muy bien. Iris, que siempre nos escribe desde París, ¿cómo explicar a nuestros hijos que ellos nos escogieron y que lo entiendan? ¿Cómo le podemos explicar, Ricardo, a un hijo que nos escogió, ¿no? Que nos escogió y cómo, claro, depende cuánto tenga el chico, ¿no? Pero, ¿qué sientes en relación a esta consulta? Y me vienen muchas respuestas posibles. Primero, merci beaucoup por la consulta desde París. Pero lo primero que me viene es el respeto por el proceso de nuestros hijos. El cómo explicar, lo primero que me lleva a sentir es que es más una necesidad de esta mamá, me pareciera, la de explicarle a sus hijos de dónde provienen y qué pasó en su vida antes de encarnar, y cómo es el proceso trascendente de nosotros como seres vivos. Explicarle a nuestros hijos el proceso trascendente de nuestros seres, de nuestro ser vivos, nuestro ser divinidad, nuestro ser eternos. Bueno, habría que ver, ¿no? si la perspectiva de esta pregunta es desde la perspectiva de mamá, que necesita explicarle a los hijos, o si es una pregunta de los hijos. Si es una pregunta de los hijos, no es lo mismo, porque cuando sucede la pregunta del otro, sería como entrar en un módulo siguiente, que es el módulo de acercarme al otro. Primero me acerco a mí, después me acerco al otro, me acerco a la pregunta del otro, y desde este haberme acercado a mí también puedo responder. Pero trataría de resumir de la siguiente forma, quizás. Iris es el nombre, me habías dicho, Mariano. Sí, Iris. Si es una pregunta mía, primero trataría de observar y sentirme desde el más profundo respeto. Si es una necesidad mía, la de compartir con mis hijos cómo siento yo que es mi proceso evolutivo en conciencia, siendo y sintiéndome un ser más trascendente que este ego, más trascendente que este cuerpo que soy. Trataría de sentirme y tratar de compartir desde la mayor autenticidad, congruencia, empatía y aceptación, por lo pronto, acerca de esto que vivo, no que pienso, que vivo como experiencia, y la comparto. ¿Y la comparto con quién? Con quien siento compartirla, sean mis hijos, o sea un amigo, o sea quien sea. Siento compartirlo y lo comparto. No me veo condicionado por la opinión del otro, ni por la reacción del otro, ni por la respuesta del otro. Es simplemente cómo quiero gestionar yo este compartir. Siento de corazón compartir esto y observo. Es lo que yo llamo, después de compartir, lo que sucede es la escucha activa. La escucha activa es estoy presente en la escucha. ¿Y mis hijos qué escucharon de lo que yo quise compartir y sentí compartir? ¿Qué escucharon? ¿Qué me responden? ¿Se dan vuelta y se van a tocar el piano? ¿Me hacen una pregunta para seguir desplegando? Y la pregunta que me hacen es una pregunta que me alienta empáticamente a seguir desplegando desde esta escucha empática algo más que va surgiendo desde el sentir o desde el sentipensar. Pero creo que lo primero sería esto, no sé, es lo que me surge a mí, no como consejo, sino también como experiencia. Y el respeto, ¿por qué? El respeto porque, si bien nuestros hijos son nuestros hijos, y más allá de lo biológico, lo fisiológico, porque también hay hijos del corazón, y son nuestros hijos en la vida,
y nosotros ocupamos un rol fundamental, como decía al principio de la charla que tenemos hoy, me parece importante observar con respecto al proceso, el proceso de ellos. ¿Dónde están? ¿En qué habitación? Escucho también esto, están en la mente concreta, están en lo reactivo. También, como decía Mariano, depende de la edad. No es lo mismo plantear estas cuestiones con un niño, una niña pequeño, que está quizás todavía muy abierto a compartir estas experiencias concienciales, divinas, álmicas. Están todavía muy abiertos, más ahora estos chicos que están llegando, estos niños y niñas, pero muy diferente es hablar de esto con un adolescente, o con un joven adulto, o con un hijo de 40 años. No es lo mismo. Así que no sé si pude responder, pero trataría de ponerle foco a mi sentir, a poder responder y gestionar la explicación o el compartir desde mi ser consciente y mi sentir, escuchando también si es una necesidad mía o es una necesidad de mi hijo o de mi hija. Genial, genial. Tenemos muchos más comentarios. A ver, Casiel, que nos dice: tuve mi desacuerdo, como mencionaba Ricardo, ¿no? Los desacuerdos tan importantes. Mi desacuerdo personal hace 8 años. Alguien creyó que merecía un milagro relacionado con mi salud y me ha costado unos años en superarlo emocionalmente. Pregunté y me respondieron generosidad. Y dice, pregunté, ¿por qué yo? ¿No? Muy bien, una aportación, gracias por compartir. Silvia Alejandra Iriarte, que dice, disolver el conflicto sucede si integro esta experiencia siendo Silvia al ser eterno. Y acá está Mariano y el ser eterno de Mariano, y acá está Ricardo, acá, en este momento, y el ser eterno, o lo que intento por lo menos manifestar desde mi ser eterno, también lo que intento, porque es el intento presente, siempre es el intento presente. Disolver el conflicto implica disolver el desacuerdo. Y el desacuerdo puedo disolverlo solamente cuando puedo observar mi desacuerdo desde esa óptica neutra, en la óptica la óptica de la conciencia, la óptica Claro. que está sintiendo y la que no juzga. En un conflicto generalmente hay juicios, hay miedos, hay enojos, de toda índole, con otro o con nosotros mismos. En conflictos que tenemos nosotros con nosotros mismos hay miedos, hay enojo, pero es necesario que Silvia en el conflicto integre, invite, no a que su conciencia entre en la habitación de Silvia, sino que Silvia entre en la habitación de su ser eterno y consciente. Ese es el movimiento que Silvia va a dar, porque así como Silvia vivió su proceso de convertirse en Silvia, de convertirse en ese ego, se ha identificado incluso fuertemente con esa imagen de sí misma, con ese ego, ha pasado por todo ese recorrido y hoy se formula esta pregunta. Y si se pregunta esto que se pregunta, es porque recorrió, está ahí a las puertas o está en esa habitación desde la que puede observar de modo neutro, sin juicio, sin miedo, simplemente observar. A ver, ¿cómo es este conflicto que tengo? ¿Cómo es? ¿Qué siento? ¿Qué siento con este conflicto? Siento enojo. Siento enojo y lo siento, No es lo pienso, lo siento y lo vivo. Vivo mi enojo, esa experiencia que requiere ser vivida. Yo siempre digo que lo que la vida nos trae una vez más es porque todavía no lo hemos disuelto. Tomando la pregunta. Claro. Y si no lo disolvemos, sí, es recurrente. Vuelve a mí algo que tengo que necesariamente tengo que disolver.
Entonces, esa generosidad de la que hablaba quien compartió antes, es una generosidad y que tiene que ver con el autocuidado, con observar que si hay un conflicto en mi vida y está presente, tengo que ser generoso conmigo, tengo que ser generoso con Silvia, o yo en mi caso con Ricardo, atender el llamado del conflicto, sentirlo, vivirlo, atravesarlo, mojarme experiencialmente en el conflicto. No puedo mojarme si no lo vivo. Pensarlo no es vivirlo. Y es así, Silvia. Cuando lo vivo, se disuelve. Qué interesante, qué bonitas palabras, además. Gran directo, dice Esther, qué coincidente con mi experiencia. Gracias, Ricardo, por la claridad y generosidad en vuestro compartir. Y gracias también a ti, Mariano. Gracias. Sonia también que dice buenas noches a todos los sirianos. Y Ramona que nos dice desde México, gran charla, Ricardo, expandir mi conciencia me pone muy bien. Y escuchar todo esto me hace vibrar. Gracias, Mariano, gracias, Ricardo. Gracias a todos por todos los comentarios muy afectuosos. Y Ricardo, como para redondear, ¿no? Un mensaje final, un resumen, lo que quieras mencionar en esto que ya nos hemos pasado la hora, pero bueno, seguimos con tu último mensaje, lo que quieras compartir, lo que quieras sentir en relación a... Este es el primer módulo, ¿no? Del taller, digamos. Después podríamos compartir sobre otros módulos más adelante. Pero bueno, yo para decirle a la gente, para invitarlos para más adelante. Sí, me atrevería a decir, gracias Mariano, me atrevería a decir que es una introducción al primer módulo, que bueno, cuando hablamos de módulos estamos haciendo referencia, si no me equivoco, a esto que dijimos al principio de este taller, de este formato curso, taller experiencial y vivencial que hemos compartido en diferentes países y acá particularmente en Bariloche también. Pero sí, hoy creo que nos referimos fundamentalmente a esa primera instancia absolutamente necesaria para llevar a cabo este recorrido de la mente a la conciencia, que es acercarme a mí mismo. Lo que pasa es que esto va sucediendo en paralelo, no es que primero me acerco a mí mismo, entonces después me acerco a otro y después me acerco a la vida, no, no, va sucediendo en paralelo. Y quizás mi mensaje para transmitir en este momento tiene que ver con esto. Amor. Amor a mí mismo, acercarme a mí, comprenderme, pero comprenderme sentidamente, empáticamente, abrazar a mi ego, abrazar a ese personaje y calmarlo, es un acto de amor. Es un acto de amor con uno mismo. Es un acto de amor que en tanto pueda reiterarlo en mi práctica cotidiana, lo que voy a estar promoviendo es mi práctica cotidiana de mi divinidad y mi autocuidado, por supuesto. A muchas personas que vienen a consulta, yo lo que les planteo en determinado momento, lo dejo así simplemente como título, es que ¿por qué hablo del amor? Porque nosotros, metafóricamente, volviendo a lo que dije al principio, hemos firmado un contrato con nosotros. Es el único contrato que tenemos realmente firmado. El contrato con nuestra propia alma, con esa alma individual que hemos encarnado. Entonces, siento que desde esta perspectiva cumplirnos todos los considerandos y cumplirnos todas las cláusulas de este contrato que implica acercarme a mí, reencontrarme y reintegrarme, pero que después también implica acercarme al otro, en diferentes vínculos, con los hijos, en una pareja, o cerrar un ciclo también, cuando es necesario cerrar un ciclo, que también es acercarme al otro, cuando con conciencia cierro y en amor cierro un ciclo. Esto que llamamos módulos es una práctica cotidiana de nuestra divinidad que nos lleva a qué, Mariano, y que nos lleva a qué, a todas y a todos quienes están compartiendo con nosotros este momento. Me lleva a acercarme a la vida, me lleva a acercarme a la vida que somos, no solamente ya a cumplir mi contrato conmigo mismo, sino que también estoy cumpliendo conciencialmente, y no inconsciente, sino conscientemente,
un contrato que tengo con la divinidad. Este milagro del que hablábamos antes, el milagro de estar sanos, es un milagro que sucede día a día cuando estamos sanos. Y el milagro de expandir nuestra conciencia en nuestros pequeños gestos de amor es el milagro que también puede suceder día a día. En ese módulo justamente tocamos la evolución como estado, la evolución como vida, la evolución como compromiso, el campo mórfico, el campo cuántico, hablamos de estas cosas, porque es tomar mayor conciencia de que nuestro gesto impacta. Nuestro gesto de amor impacta y de hecho está impactando, así como también el miedo está impactando. Y acá lo que planteo para terminar es dónde me ubico, en qué paradigma me voy a ubicar. ¿En un paradigma de supervivencia, en donde sí lo que subsiste es el miedo que se me introyecta, las condiciones que se me siguen introyectando, y por lo tanto desde ahí el personaje que sigo construyendo, que es un paradigma, o me ubico y me siento en otro observatorio, observo desde otra óptica, tomo una nueva lente en mi vida, que es la de la conciencia? ¿Por qué? Porque no solamente impacta en mi recorrido, sino que impacta en el recorrido de todas, de todos y de la vida. Ricardo Greenspoon estuvo con nosotros. Animamos a todos también, ahí están sus redes, Instagram, YouTube, y también está el sitio web sociedadistópica.com, y también está su mail por cualquier tipo de consulta. Ricardo, gracias y un fuerte abrazo, y muy interesantes y profundas todas tus ideas. Sinceramente, bueno, están llegando muchísimos comentarios de todos quienes estuvieron aquí en directo, y saludamos también a todos los diferidos. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado hoy con nosotros, y te esperamos nuevamente más adelante. Claro que sí, Mariano, gracias. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias, Mariano, en lo personal también, un abrazo muy fuerte. Y sí, por supuesto, quedamos abiertos a cualquier resonancia. La resonancia es algo que también hace a nuestras experiencias, que vaya sucediendo, y al próximo reencuentro. Un abrazo enorme. Gracias, Ricardo, y gracias a todos. Y nos vemos mañana, que va a estar Sergio Marina hablando acerca de otra forma de ver la enfermedad. Y seguimos adelante con Universo Sirius. Gracias a todos. Gracias.